Alan Watts descubrió algo que la cultura occidental se pasa la vida entera negando, un paradoja tan simple y tan perturbadora que la mayoría elige ignorar hasta el último suspiro. Tú has pasado décadas construyendo una identidad, una personalidad, un yo sólido y definido. Has coleccionado títulos, logros, historias sobre quién eres. Y Watts miró todo eso y dijo algo que destruye el juego entero. Ser alguien es la prisión. Ser nadie es la única libertad real. Y cuanto más intentas definirte, más preso te quedas. La sociedad occidental ha construido una religión alrededor de la identidad. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu historia? Como si la vida fuera una hoja de vida existencial que necesitas probar al universo. Desde niño te enseñan a convertirte en alguien importante, alguien especial, alguien memorable, y gastas energía infinita construyendo esa estatua de quien crees que deberías ser. Pero Alan Watts percibió el truco cósmico. Cuanto más sólida es la estatua, más pesada es la prisión. Las redes sociales se han convertido en museos de identidades performadas, todo el mundo curando versiones editadas. La bio perfecta, la estética consistente, como si fueras una marca que necesita posicionamiento en el mercado. Y cuanto más tiempo gastas construyendo la fachada, menos tiempo sobra para simplemente ser. Porque lo que nadie te cuenta es que cada vez que dices yo soy esto, estás diciendo yo no soy aquello. Cada definición es una limitación. Cada identidad es una frontera. Y pasas la vida defendiendo esas fronteras imaginarias como si fueran lo único entre tú y el abismo de la nada. Pero el abismo no es el problema. El abismo es la libertad que estás evitando. Alan Watts percibía cómo el lenguaje creó esta trampa. En Occidente, la gramática te fuerza a colocar un sujeto antes de cada verbo. Yo pienso, yo siento, yo existo, como si hubiera un pequeño homúnculo dentro de ti jalando palancas. Pero en el Zen, ellos dicen de forma diferente. Hay pensamiento, hay sentimiento, hay existencia, sin necesitar inventar un yo separado como autor. Y esa diferencia sutil lo cambia todo. Porque cuando remueves el yo imaginario, el peso desaparece. No hay más nadie que defender. Solo hay vida aconteciendo. Este video es sobre el secreto que todos olvidan. La verdad que la filosofía oriental siempre supo, pero Occidente enterró bajo capas de autoimagen y marca personal. Es sobre por qué las personas más libres que has conocido son aquellas que pararon de intentar ser alguien, y por qué la búsqueda desesperada por identidad se ha convertido en el sufrimiento más aceptado de la modernidad. Tú lo sientes, ese peso constante de mantener la imagen, el cansancio de ser consistente con quien dijiste que eras ayer, la ansiedad de probar que eres real, válido, importante. Alan Watts llamó a esto la ilusión gramatical, porque la palabra yo no describe una cosa fija. Ella describe un proceso fluido que tú congelaste en concepto y ahora cargas como un fardo. Piensa en la energía que gastas manteniendo tu personalidad funcionando. La narrativa interna que repites sin parar. Yo soy una persona que hace esto. Yo nunca sería alguien que hace aquello, como si hubiera un dictador interno escribiendo la constitución de quién puedes ser. Y cualquier desvío genera crisis existencial. Cada vez que encuentras a alguien nuevo, tú listas tus etiquetas, como una hoja de vida verbal que necesita aprobación antes de permitir una conexión real. Y ustedes dos pasan el encuentro defendiendo personajes, y después se van a casa solos, porque nadie realmente se encontró. Solo máscaras colisionaron.
Pero Alan Watts preguntó la cuestión que nadie quiere oír. ¿Y si ese yo que defiendes con tanta vehemencia fuera solo una historia que te cuentas? ¿Y si no hubiera nadie allá dentro para defender? ¿Y si la sensación de ser alguien fuera solo pensamiento identificándose consigo mismo y llamando a eso realidad? Calma, porque lo que viene ahora disuelve todo. Hay una historia que Alan Watts contaba sobre un pez que nadaba desesperado buscando el océano. Preguntaba para todos los otros peces dónde queda el océano, y todos miraban confusos. «Tú estás en él», decían, pero el pez no conseguía ver, porque estaba tan ocupado siendo un pez separado, una identidad pez, una personalidad pez, que no conseguía percibir que nunca hubo separación. El océano no es algo que tú encuentras, es lo que tú ya eres cuando paras de fingir ser solo la ola, y tú eres ese pez, buscando libertad mientras ya estás en ella, construyendo identidades mientras ya eres el espacio infinito donde todas las identidades aparecen y desaparecen. La ironía cósmica es que la libertad que buscas exige que tú pares de ser quien tú crees que eres. Y eso aterroriza porque tú confundiste la estatua con la vida. Déjame contarte sobre Ricardo, ingeniero bien sucedido. 38 años, hoja de vida impecable. Ricardo era alguien. Había construido una identidad sólida a lo largo de 15 años de carrera. El tipo responsable, el profesional ejemplar, el hijo que triunfó, aquel que siempre tiene la respuesta, y él defendía esa identidad como un soldado defiende la frontera. Cada decisión pasaba por el filtro. ¿Eso es algo que yo haría? Eso combina con quién soy. Y la respuesta determinaba todo, hasta el día que Ricardo fue despedido. Reestructuración. Nada personal. Y algo extraño aconteció. No fue la pérdida del empleo que lo quebró. Fue la pérdida de la historia. Porque Ricardo percibió que la mitad de quien él era estaba pegada a aquel cargo, ingeniero senior, líder de equipo, y de repente esas palabras no servían más, y él se vio en pánico intentando responder a la pregunta más simple: ¿quién soy yo ahora? Los primeros meses fueron agonía. Ricardo intentó reconstruir la identidad, mandó hojas de vida, fue a entrevistas, pero algo se había rajado. Por primera vez él estaba viendo la máquina. Como él había pasado décadas construyendo un personaje y llamando a eso vida real, y ahora el personaje no tenía guión. En un momento de desesperación quieta, 3 de la mañana, insomnio corroyendo, Ricardo encontró una charla de Alan Watts en YouTube. El algoritmo había decidido que él necesitaba oír eso, sobre el ego como ilusión gramatical. Y Watts dijo algo que explotó todo. Tú no eres una cosa, tú eres un acontecimiento. Como una ola no está separada del océano. Intentar definirse es como intentar sujetar agua con un colador. Cuanto más aprietas, más se escapa. Ricardo oyó eso, y algo dentro de él paró de luchar. No fue comprensión intelectual, fue más profundo, como cuando estás teniendo una pesadilla y de repente percibes que estás soñando. La lucha continúa en el sueño, pero tú ya no estás más preso en ella, y por primera vez en meses, Ricardo sintió un alivio extraño, como si una mochila invisible hubiera caído de sus hombros. Él se sentó con eso, y por primera vez en la vida adulta, permitió que la pregunta «¿quién soy yo?» se quedase sin respuesta, no porque él no supiera, sino porque él percibió que la pregunta era la trampa, que la búsqueda por la identidad era el problema disfrazado de solución, y en el espacio donde antes había urgencia por definirse, apareció el silencio, un silencio extraño, no vacío en el sentido de falta, sino vacío en el sentido de espacio,
Como un cuarto que limpiaste de todo y ahora puedes respirar. Y algo raro empezó a pasar. Ricardo dejó de presentarse con etiquetas. Simplemente conversaba. Era incómodo, pero él percibía que las conversaciones eran más reales, porque ya no estaba actuando, estaba simplemente presente. Dejó de defender posturas por consistencia. Si no sabía, decía, no sé. Y antes, eso habría sido muerte social. Pero ahora parecía liberador. Como quitarse una armadura pesada, y en el espacio donde la identidad solía estar, apareció ligereza, curiosidad. Hacía cosas sin necesidad de que tuvieran un sentido narrativo. Fue a una clase de cerámica. Se rió cuando la arcilla se derrumbó. No había crisis interna, solo barro, manos y el momento. La gente lo notaba. Le preguntaban qué había cambiado, y Ricardo no sabía explicarlo. ¿Cómo describes el alivio de dejar de fingir ser sólido? ¿Cómo traduces la libertad de no tener que ser alguien específico? Lo intentaba. Decía cosas como, dejé de tomarme tan en serio, pero no era bien eso. Era más profundo. Era la percepción de que había pasado 40 años cargando un personaje que nunca fue necesario. Y ahora que lo había soltado, percibía lo pesado que era. Alan Watts habría llamado a esto Wu Wei, aplicado a la identidad. El arte de no forzar quién eres. Porque en la naturaleza, nada intenta ser algo que no es. El agua no se levanta en la mañana y decide ser agua, simplemente fluye, desciende la montaña sin esfuerzo. No porque esté tratando de ser eficiente, sino porque fluir es su naturaleza. Y cuando encuentra una piedra, no fuerza el paso, espera, acumula y eventualmente contornea o disuelve la piedra, sin drama, sin identidad de agua que necesita probar algo. El árbol no defiende su arboridad. No tiene una reunión interna cada mañana para confirmar que sigue siendo árbol. Apenas crece. En el invierno pierde hojas sin crisis existencial sobre no ser más el árbol que era en el verano. Y en la primavera brota de nuevo sin necesitar de narrativa sobre reinvención. Es solo proceso, un devenir constante. Y el universo entero funciona con este principio de ser sin esfuerzo, excepto los humanos, que crearon la idea bizarra de que necesitas construir y defender un yo fijo. La cultura moderna lo empeoró todo. Ahora necesitas tener una marca personal, una presencia online consistente, como si la vida fuera una campaña de marketing existencial, todos exhaustos fingiendo consistencia para audiencias imaginarias. Pero aquí está lo que Alan Watts sabía y que va a sonar como herejía. No necesitas ser nadie, no en el sentido nihilista de nada importa, sino en el sentido liberador de que la presión de mantener una identidad fija es artificial. Tú eres proceso, no producto, eres verbo, no sustantivo. Y la tentativa de congelarte en una definición es lo que genera el sufrimiento que llamas vida. Piensa en cuántas de tus decisiones están basadas en mantener coherencia con quien dijiste que eras. ¿Cuántas puertas no atraviesas porque eso no es algo que yo haría? ¿Cuántas posibilidades matas antes de que nazcan porque no combinan con tu autoimagen? No viajas a ese lugar porque no es tu estilo. No experimentas aquello porque gente como tú no hace eso. No cambias de carrera porque sería traicionar a quien construiste. La identidad no es protección. Es prisión con paredes invisibles que tú mismo construiste y ahora defiendes como si fueran reales. Y está el miedo visceral que mantiene todo en su lugar. Porque si no eres alguien definido, ¿qué te impide derrumbarte en el caos? Si sueltas la narrativa de quién eres, ¿qué sobra? Y aquí está el giro que Alan Watts ofrece. Lo que sobra es lo que siempre fuiste antes de empezar a describirte. Conciencia pura,
presencia. El espacio donde todas las identidades aparecen pero ninguna te define. Es como un actor que pasa tanto tiempo en los personajes que olvida que no es ninguno de ellos. Se levanta en la mañana y se viste de Hamlet. Vive el día entero como Hamlet. Duerme aún sosteniendo la máscara. Y eventualmente olvida que existe alguien por debajo de la máscara. Pero él no es Hamlet. Él nunca lo fue. Él es el espacio que permite a Hamlet aparecer. La conciencia que observa a todos los personajes, pero no es definida por ninguno. Y la libertad no viene de escoger el personaje correcto. Viene de recordar que nunca fuiste el personaje. Tú eres el escenario infinito, donde todos los dramas acontecen. Pero calma. Hay una paradoja aún más profunda acercándose. Ricardo comenzó a experimentar pequeñas traiciones de identidad. Fue a un bar de jazz. Nunca había sido una persona a la que le gusta el jazz, pero fue sin la armadura de la opinión fija. Y le gustó. No porque el jazz cambiara, sino porque él no estaba más preso en la identidad de alguien a quien no le gusta el jazz. Se rió fuerte en una reunión seria. Admitió que no sabía sobre un tema. Y cada microtraición era extrañamente liberadora, como agujeros en una represa. La presión encuentra salida y del otro lado no hay caos, solo flujo natural. Ricardo percibió algo que Alan Watts siempre enseñó. La personalidad no desaparece. Aún tienes preferencias, tendencias, patrones. Aún te gustan ciertas cosas y no te gustan otras. Pero dejas de confundir eso con quién eres. Como una ola tiene forma específica, pero no está separada del océano. La ola puede ser alta o baja, rápida o lenta. Pero esas características no definen una ola separada. Es solo océano tomando forma temporal. Actúas, piensas, sientes, pero dejas de pensar que eso define alguna cosa fija llamada yo. Tienes ansiedad a veces, pero no eres una persona ansiosa. Tienes momentos de alegría, pero no eres una persona feliz, porque esas descripciones congelan el proceso en una cosa, y tú no eres una cosa, tú eres un acontecimiento, y los acontecimientos cambian, flujo, como un río que nunca es el mismo dos veces. La diferencia es sutil, pero cósmica. Antes Ricardo decía, yo soy ansioso, y eso se volvía una profecía. Ahora él notaba la ansiedad apareciendo. Hay ansiedad ahora, pero no había nadie siendo ansioso, solo ansiedad aconteciendo en el espacio de la consciencia. Antes defendía opiniones como territorio, ahora tenía opiniones y no era ellas. Podía cambiar de idea sin drama interno, porque no había un self fijo para traicionar. Eso creaba una flexibilidad imposible cuando se está preso en una identidad rígida. Ricardo podía ser serio en una hora y bobo en la otra. Nada de eso significaba incoherencia. Significaba estar vivo, respondiendo al momento en vez de seguir un guión. La gente comenzó a llamar a Ricardo impredecible. Y él percibía que impredecible era solo la palabra que usaban para alguien que dejó de ser un personaje. Porque los personajes son predecibles, por designio. Ellos siguen un guión. Batman siempre actúa como Batman. Y si de repente él actuara diferente, los fans reclamarían una ruptura del personaje. Pero la vida real no es un personaje. La vida real es espontánea, creativa, impredecible, y esa espontaneidad solo es posible cuando ya no estás intentando ser consistente con quien fingiste ser ayer. Alan Watts lo llamaba el juego cósmico del escondite. El universo se esconde detrás de miles de millones de identidades separadas. Finge con tanta convicción que hasta olvida que está fingiendo. Y el juego es recordar que nunca estuviste separado.
que la sensación de ser alguien específico, distinto, único, es el universo jugando a fingir que no es el mismo, como un niño que se tapa los ojos y cree que desapareció, escondite cósmico. Y cuando abres los ojos, te das cuenta de que siempre estuviste aquí. Nunca te perdiste, solo estabas jugando a estar perdido. Y cuando ves a través del truco, dos cosas suceden. Primero, la disolución. El peso de ser alguien se cae. La obligación de probar, defender, mantener la coherencia, se evapora. Queda un vacío creativo. El espacio donde todo puede suceder, porque ya no estás atrapado en una forma fija. Segundo, una libertad aterradora. Si tú no eres quien pensabas que eras, nada te obliga a repetir los mismos patrones. Puedes cruzar puertas que antes creías imposibles. Las rejas siempre estuvieron hechas de pensamiento, y el pensamiento puede disolverse. Ricardo eventualmente volvió a trabajar, pero no como una reconstrucción de identidad. Aceptó un proyecto interesante, sin drama interno sobre si eso define quién es. Solo lo hizo porque quería, y la diferencia en la energía era obvia. Antes trabajaba cargando el peso de mantener una imagen. Ahora simplemente trabajaba. E irónicamente, sin la carga de la autoimagen, era más presente, más creativo, más vivo. La gente le preguntaba cómo había encontrado un propósito de nuevo, y Ricardo no sabía explicar que no lo había encontrado. Había dejado de buscar, porque buscar un propósito es intentar ser alguien importante. Y él había disuelto la necesidad de importancia. La vida no necesita una justificación externa. Ya es. Alan Watts decía que la vida no es un viaje con destino, es un baile, una canción, y tú no bailas para llegar a un lugar específico en el suelo, no escuchas música para llegar al final. Si fuera así, la mejor música sería la más rápida, y el mejor baile sería correr en línea recta, pero bailas por el movimiento. Escuchas música por el sonido que está sucediendo ahora. Y cuando dejas de intentar ser alguien, llegando a algún lugar, finalmente puedes bailar. Porque ya no hay una platea interna juzgando si tus movimientos combinan con tu personalidad construida. Tú simplemente te mueves y el movimiento es libre. Hay una metáfora que Watts usaba. Imagina que tú eres el océano, pero te identificaste con una ola específica y lo olvidaste. Vives con miedo de que esa ola desaparezca. Defiendes la forma, la comparas con otras olas. Sufres cuando cambia y todo eso es innecesario. Tú nunca fuiste solo la ola. Siempre fuiste el océano entero. Ser nadie es recordar que tú eres el océano. No en el sentido abstracto de un concepto filosófico bonito, sino en la percepción directa, visceral, innegable, de que la sensación de ser alguien separado es el pensamiento identificándose consigo mismo, es el ego mirándose al espejo y pensando que hay dos, un observador y un observado, un pensador y pensamientos. Pero cuando miras de cerca, solo hay un proceso. Solo hay conciencia tomando infinitas formas, y todas las identidades son disfraces temporales, que se pone y luego se quita. Y aquí está la parte que la cultura occidental no quiere escuchar. Esta disolución no es una derrota existencial, es una victoria sobre la ilusión, no es una pérdida de sentido, es la liberación del peso de tener que inventar sentido constantemente. Dejas de ser alguien que necesita validación externa, porque te das cuenta de que no hay alguien allá dentro para validar. Hay solo presencia, conciencia, un espacio vacío donde todo aparece, y la presencia no necesita una hoja de vida, no necesita probar su valor, ella simplemente es, y eso es suficiente.
Siempre lo fue. Pero hay un peligro. El ego espiritual puede secuestrar esto. Puedes enorgullecerte de ser nadie. Crear una nueva identidad alrededor de no tener identidad. Cambiar una prisión por otra más sutil. Alan Watts advertía sobre esto. No puedes intentar ser nadie. El propio intentar ya es el ego en acción. Tú simplemente te das cuenta de que nunca fuiste alguien. Y esta percepción no viene de una técnica. Viene de relajarte en la verdad que siempre estuvo aquí. Como despertar de un sueño no requiere esfuerzo, solo reconocimiento. Ricardo aprendió esto de la manera difícil. Por meses se convirtió en el tipo que no se apega a una identidad. Hablaba de eso. Y estaba secretamente orgulloso, hasta que alguien se rió y dijo: «Hablas mucho sobre no ser nadie, para alguien que claramente quiere que yo sepa quién eres». Ricardo se detuvo. Vio el truco. El ego se escondió en la propia filosofía de disolver el ego, y él se rió. Vio lo sutil que es, cómo incluso la búsqueda de la liberación puede volverse una prisión. La disolución real es aún más sutil. Dejas de importarte si tienes o no tienes identidad. Dejas de monitorear internamente si estás o no apegado. Dejas de checar si estás iluminado o no. Tú simplemente vives, respiras, existes, y a veces actúas de maneras consistentes. Tienes patrones, y a veces te sorprendes a ti mismo. Haces algo completamente inesperado. Y nada de eso significa nada sobre quién eres, porque finalmente entendiste que no hay un quién fijo para ser. Tú eres el espacio donde todo esto sucede, y el espacio no necesita definición, no necesita consistencia. Él simplemente permite, acole, observa. Ahora, si lo que acabas de disolver cambió algo, hay una manera simple de sustentar esta verdad y ayudar a otras personas a encontrar ese alivio. El super thanks allá abajo no es solo un clic o un gesto financiero. Es tú validando conscientemente la elección de traer filosofías profundas que la cultura occidental enterró bajo capas de productividad y optimización del self. Canales así existen en una tensión constante, porque el algoritmo favorece el contenido que confirma creencias, no el que disuelve ilusiones. Y personas como tú, que llegaron hasta aquí, perciben que la paradoja vale más que la comodidad, que disolver ilusiones importa más que acumular información. Cuando tú haces clic en ese corazón dorado, no estás solo apoyando la producción de contenido. Estás diciendo que el juego cósmico de ser nadie es más real, más verdadero, más vivo que la competencia cultural de ser alguien importante, y ese acto crea ondas, pequeñas, invisibles, pero reales. Sustenta espacios donde la verdad puede ser dicha sin miedo a la cancelación, donde la filosofía puede ser profunda sin disculparse, y eso importa más de lo que parece. Entonces, ¿cómo vives esto? ¿Cómo sales del concepto y entras en la práctica? Porque Alan Watts no estaba interesado en la filosofía de sillón. No quería que acumularas conocimientos sobre el Wu Wei. Él quería que vieras a través del velo Hoi, ahora, en medio de la vida desordenada que tú llamas real. Primera cosa, deja de contar tu historia automáticamente. ¿Te das cuenta cuántas veces al día te presentas a través de una narrativa? Cuando conoces a alguien, cuando entras a una junta, cuando publicas algo en línea. Soy una persona que hace esto. Siempre he sido así. Mi historia es esta. Intenta quedarte en silencio, no porque tu historia sea falsa o vergonzosa, sino porque cada vez que la repites, refuerzas la ilusión de que hay alguien fijo ahí. La historia crea al personaje, y el personaje empieza a controlarte. Deja que la historia descanse por un día.
Ve qué pasa cuando no necesitas explicarte, cuando simplemente estás presente sin currículum vitae. Segundo punto. Experimenta traicionar tu personalidad. Pequeñas traiciones. Haz algo que no combine con quien crees que eres, no de manera destructiva o irresponsable, sino explorativa, curiosa. Si siempre has sido serio, ríete a carcajadas en público. Si siempre has sido organizado, deja la cama sin tender por una semana. Si siempre has tenido una opinión fuerte sobre política, prueba a decir no sé cuando te pregunten y siente el desconcierto que viene. Esa sensación visceral de esto no es algo que yo haría. Esa alarma interna que dice estás rompiendo el personaje. Y date cuenta de que esa sensación es solo el ego, tratando de mantener fronteras imaginarias. No hay peligro real, solo miedo a la disolución. Y del otro lado del miedo está la libertad. Tercer punto, cuando alguien te pregunte quién eres, intenta no responder con etiquetas. No digas tu puesto, tu rol familiar, tus logros, tus hobbies. A ver si puedes señalar la presencia que está aquí. Antes de cualquier descripción, aquello que observa todas las etiquetas, pero no es ninguna de ellas. Y si no consigues verbalizarlo, no hay problema. Al menos date cuenta de lo automático que es el impulso de definirse. Cómo la mente corre a llenar el espacio con identidad. Esta percepción ya es el comienzo de la disolución. Cuarto punto. Observa el peso. Estate atento a cuánta de tu energía diaria se va en mantener la coherencia con quien fuiste ayer. ¿Cuántas decisiones tomas, no porque realmente quieres, sino porque sería raro actuar diferente? Sería una ruptura del personaje. Y prueba a soltar. No necesitas anunciarlo. No necesitas hacer una declaración dramática de cambio, solo para internamente de defender un territorio que nunca fue real. Ve qué pasa cuando permites que mañana sea impredecible. Quinto punto, siéntate con el vacío. Habrá momentos inevitables donde la disolución de la identidad parecerá desorientación. Te sentirás como si estuvieras perdiendo el piso, flotando sin ancla. Y la tentación será enorme de reconstruir rápido, crear una nueva historia, un nuevo yo. Agarrar cualquier etiqueta para volver a sentirte sólido. Resiste esa tentación. Quédate en el espacio sin forma por un tiempo. Respira en el desconcierto, porque es ahí, en ese vacío aterrador, donde la verdadera libertad mora, en el intervalo entre quién eras y quién crees que deberías ser, en ese espacio desnudo, crudo, sin definición. Ahí eres lo que siempre fuiste. Nadie, y exactamente por eso, todo el mundo, potencial infinito. Al mismo tiempo, Alan Watts decía que el verdadero tú no es algo que encuentras, no es el destino de un viaje, es lo que sobra cuando dejas de buscar, cuando te cansas de construir, cuando finalmente te sientas y permites que todo lo que es falso se caiga, y lo que queda es lo que siempre estuvo aquí, presencia simple, conciencia pura, aquello que estaba aquí, mientras estabas ocupado construyendo estatuas elaboradas de identidad. Y la ironía profunda es que esa presencia sin nombre, sin historia, sin currículum, sin logros que probar, es más viva, más real, más vibrante que cualquier personaje elaborado que hayas intentado ser, porque los personajes siguen un guión. Tienen límites, fronteras, arcos narrativos, pero lo que realmente eres no tiene límites, no tiene fronteras, no tiene comienzo ni fin, no necesita validación, no necesita un propósito, es simplemente eso, presencia, conciencia pura, el espacio infinito donde todo acontece, pero nada te define, y cuando te relajas en ese espacio,
dejas de resistirte, dejas de construir. Algo extraño y maravilloso ocurre. Dejas de preocuparte por quién eres. E irónicamente, misteriosamente, es exactamente ahí, donde finalmente vives, finalmente bailas, finalmente respiras, sin el peso de una actuación constante. Ricardo hoy no tiene una historia bonita de transformación para vender. No ha escrito un libro, no da pláticas motivacionales, porque todo eso sería solo construir una nueva identidad, una nueva versión del personaje. Ricardo versión 2.0, él simplemente vive y continúa percibiendo capas. Porque la disolución no es un evento único, es un proceso continuo. Cada día tiene nuevas ilusiones para ver a través, nuevos apegos sutiles para soltar. Y él no tiene prisa, porque se dio cuenta de que no está yendo a ninguna parte. No hay un yo evolucionando hacia un yo mejor, hay solo vida aconteciendo, y eso es suficiente. No necesitas creer en nada de esto. De hecho, creer sería solo un concepto más para cargar. Solo observa, hoy, ahora, ve si hay realmente alguien fijo ahí dentro, o si hay solo un flujo constante de experiencia que bautizaste como yo, y ahora defiendes como territorio. Y si te das cuenta, aunque sea por un segundo, de que eres flujo y no forma, de que eres proceso y no cosa, entonces la pregunta existencial cambia completamente. De ¿quién soy? Pregunta pesada y sin respuesta satisfactoria. A ¿qué está pasando ahora? Pregunta ligera, que se responde sola a cada momento. Y esta segunda pregunta no tiene peso, no exige defensa, no necesita currículum, apenas pide presencia, y presencia ya tienes, ya eres. Alan Watts no estaba vendiendo una respuesta, no tenía un sistema para vender, no tenía una técnica de 8 pasos para la iluminación. Él estaba disolviendo la pregunta, mostrando que la búsqueda es parte del problema, y la disolución es eso, la percepción clara, directa, sin romanticismo, de que gastaste la vida entera defendiendo algo que nunca fue atacado, construyendo algo que nunca fue necesario, probando algo que nunca fue cuestionado. Y cuando ves a través de eso, cuando la ilusión finalmente se cae, el alivio es tan profundo, tan completo, que parece absurdo haber tardado tanto, parece obvio, como siempre estuvo obvio, y te ríes, no con amargura, sino con levedad, porque el juego entero era innecesario, y exactamente por eso, lindo, perfecto, del jeito que precisaba ser nadie es el secreto que todos olvidan. Porque la cultura occidental entera te convence desde niño de que ser alguien es el objetivo supremo de la vida. Pero el objetivo es la trampa. Ya eres. Siempre fuiste. Nunca dejaste de ser. Y la búsqueda desesperada por identidad, por importancia, por significado externo, es solo el universo jugando a olvidar lo que es, jugando a las escondidas cósmicas consigo mismo, hasta recordar de nuevo y despertar y reír, porque se da cuenta de que nunca estuvo perdido, solo estaba fingiendo muy bien, y ahora el juego se acabó, y lo que queda es libertad, vacía, creativa, infinita, aterradora y absolutamente hermosa. Y ahora, la pregunta que realmente importa, no quién crees que eres, sino esto. Equipo ego o equipo nadie. El equipo ego todavía cree que necesita ser alguien importante para que la vida tenga valor. Aún carga el peso de probar, de defender, de mantener la coherencia, como si la vida fuera un examen constante, ¿verdad? El equipo nadie. Descubrió que el vacío no es ausencia, es libertad. Es el espacio donde todo puede acontecer. Es como una hoja en blanco, lista para ser escrita. Es danza sin coreografía. Imagínate bailar sin reglas,
qué padre. Es vida sin roteiro, como aventarse al mundo sin mapa. ¡Qué emoción! Comenta. ¿Qué equipo te representa? Sea honesto, sin poses, sin andar actuando. Porque Alan Watts decía, y aquí viene lo bueno, que la mayoría pasa la vida entera construyendo una identidad, que él llamó una ilusión gramatical. ¿Te suena? Y ver a través de esa ilusión, disolverla. Esa es la onda. Es el único despertar que importa, el único que te libera de verdad. Olvídate de cuentos. ¿De qué equipo eres tú? Y si alguna vez has sentido el peso de ser alguien, desvanecerse, aunque sea por un momento, aunque sea por un segundo de claridad entre pensamientos, cuenta cuándo fue. Describe cómo se sintió, como cuando ves las montañas después de la lluvia, porque esa disolución, por más breve que sea, es el inicio de todo. Es la primera grieta en la estatua, ¿sabes? Esa estatua que representa la imagen que creaste de ti mismo. Y las grietas crecen, lentamente, silenciosamente, como el moho en una pared olvidada. Hasta que un día toda esa estructura falsa se viene abajo, ¡pum! Y lo que sobra es usted, real, al desnudo, libre, finalmente, como renacer.